Bueno, agradezco a los que están todavía presentes porque con el clima bogotano y todo el día aquí dentro supongo que ya estarán algo cansados. Voy a hablar un poco del trabajo que mi grupo de investigación en la Universidad de Buenos Aires estuvo haciendo en los últimos años y bueno, yo ahora estoy en una etapa de transición. Hace 9 meses me mudé al Technion y estoy continuando algunas líneas y comenzando algunas líneas nuevas. Agradezco a la doctora Fontanilla por la invitación. Es siempre un placer volver a Bogotá. Es la 9ª vez, la 8ª que vengo en el marco de actividades académicas y supongo que seguiré viniendo en los próximos años en la medida que mi participación en los eventos pueda ser de alguna contribución útil para los estudiantes. Antes de empezar con el tema de la presentación, voy a brevemente describir un poco de dónde vengo. El Technion se encuentra en la ciudad de Haifa, que es la tercera ciudad de Israel, 300.000 habitantes, a 160 kilómetros de Jerusalén y 90 de Tel Aviv. Se encuentra sobre el mar Mediterráneo, así que a 10 minutos de casa tengo un buen incentivo para pasar el fin de semana. Es una ciudad que está escalonada en las colinas del Carmel, de allí el nombre de Carmelitas, porque se encuentra allí un monasterio de carmelitas. Y lo que vemos aquí es una de las atracciones de la ciudad, el templo Bahá'í. La religión Bahá'í es una religión que surgió hace aproximadamente 100 años y que tiene su sede central en Haifa. Esta es la vista desde la colonia alemana, que es un barrio relativamente antiguo de la ciudad, y esta es la visión desde arriba del templo Bahá'í sobre la bahía de Haifa, el puerto, etc. Este es el campus del Technion, que se encuentra arriba en las colinas. Mi facultad se encuentra por algún sitio aquí y es el campus principal, y el otro campus es la Facultad de Medicina, que se encuentra en la parte baja sobre la costa. El Technion es la primera institución académica que fue fundada en Israel previo a la fundación del Estado en el año 1912. Tiene un poco más de 600 faculty members, 13.000 estudiantes, y como instituto de tecnología fue uno de los motores y de los líderes en el desarrollo tecnológico del país. En los últimos 10 años, 3 premios Nobel en química son del Technion. Los profesores Shihanover y Hershko por el descubrimiento de la ubiquitina y el rol de la ubiquitina en el metabolismo de las proteínas, que pertenecen a la Facultad de Medicina, y el profesor Dan Shechtman, que es premio Nobel de Química 2011, por el descubrimiento de los cristales líquidos, que pertenece a la facultad en la cual yo he comenzado a trabajar hace algunos meses. Algunas de las actividades de impacto global del Technion. Actualmente se encuentra involucrado en la construcción de un campo tecnológico en la isla Roosevelt en New York City, que fue una competencia internacional que ganó en colaboración con la Universidad Cornell, y también actualmente está en vías la construcción de un campo tecnológico y una universidad en China, donde se van a empezar a dictar las carreras de ingeniería civil, ambiental y también de ingeniería química. Los intereses de investigación de mi grupo en la Universidad de Buenos Aires, actualmente también el grupo que estoy comenzando en el Technion, tienen que ver con trabajos sobre nuevos fármacos y fármacos aprobados respecto de self-aggregation, porque ya hemos visto algunas cosas de self-aggregation y voy a comentar algunas más. Los fármacos ampifílicos también sufren procesos de autoagregación. También estudiamos procesos o fenómenos de cristalización que pueden ser útiles para el mejoramiento de las propiedades biofarmacéuticas. Ya Paulo Rosa les comenté algo sobre fluidos supercríticos. En la presentación del viernes voy a hablar un poco más de esos aspectos. Diseño, síntesis de sistemas poliméricos mucoadhesivos para fundamentalmente administraciones no parenterales. Por eso el título inicialmente era administración oral y entre paréntesis agregué la palabra mucosal, porque la idea es desarrollar sistemas de liberación que puedan ser administrados por vías no parenterales, que son
más populares, mínimamente invasivas y que son más relevantes en enfermedades de tratamiento prolongado o incluso crónicas como el HIV, del cual voy a hablar un poco más en detalle en los próximos minutos. También desarrollo trabajo que está orientado a poblaciones específicas de pacientes, y eso tiene que ver con la presentación del viernes sobre Pediatric Nanomedicine, que tranquilamente podría haberla combinado con la presentación de hoy. De hecho, algunos aspectos de Pediatric Nanomedicine van a ser presentados hoy. Y también Disease Oriented Research, específicamente HIV, Pediatric Cancer. Estamos comenzando una colaboración para tratamiento de cáncer pediátrico, fundamentalmente del sistema nervioso central, cerebro, enfermedades neurológicas también en pacientes pediátricos, y en ese contexto la estrategia es generar o establecer colaboraciones clínicas de relevancia, y también estamos abocados a la aplicación de tecnologías que nos permitan hacer un scale-up de la producción de las nanomicromedicinas, porque es el paso previo relevante para poder transferir esto eventualmente a la clínica. Simplemente para ponernos un poco en tema y a partir de allí empezar a discutir el potencial de las micelas poliméricas, que es una de las estrategias o las plataformas tecnológicas que me interesan particularmente. El desarrollo de nuevos fármacos en la industria farmacéutica es un proceso extremadamente poco eficiente. Y ustedes lo pueden ver aquí. Estos son artículos que fueron extraídos, ya ustedes pueden ver, Nature Reviews, Drug Discovery, del año 2004, algo más reciente, el año 2011. ¿Sí? Estamos hablando de la crisis de productividad en la industria farmacéutica. Si ustedes ven el costo de desarrollo de un fármaco, estamos hablando de 2.600 millones de dólares, y eso tiene que ver con que de aproximadamente 10.000 compuestos novedosos, solo uno alcanzará el mercado. Y, not surprisingly, este proceso se denomina el Valle de la Muerte, porque la mayoría de los nuevos candidatos quedan en el camino. La pregunta es ¿por qué quedan en el camino? Y la mayoría quedan en el camino porque no son efectivos o porque la toxicidad es muy elevada. Pero eso también tiene que ver con problemas biofarmacéuticos que hasta uno podría pensar que son triviales, como por ejemplo problemas de solubilidad. Para decirlo de otra manera, por ejemplo, si yo tengo un nuevo antiviral o un candidato con potencial actividad antiviral, la primera instancia de evaluación biológica va a ser en cultivo. Si ese fármaco no se mantiene en solución durante el tiempo del estudio que yo voy a llevar a cabo y precipita de manera no controlada, quizás llega a la conclusión de que esa molécula no es activa, cuando en realidad quizás sí lo sea, pero no está en solución, por lo cual no puede interaccionar con el cultivo celular y eventualmente ejercer su actividad antiviral. Por lo cual hay un espacio muy interesante de intervenciones tecnológicas para mejorar las chances de nuevos candidatos a fármaco de alcanzar estadios más avanzados de la evaluación, preclínica y eventualmente clínica. Y yo mencioné el problema de la solubilidad. Si miramos el sistema de clasificación biofarmacéutico, y ahora hay algunas versiones más novedosas, que pretenden actualizarlo, que es un sistema que se introdujo en los años 90 para intentar de alguna manera correlacionar propiedades que son determinadas in vitro y de esa manera predecir el comportamiento o la biodisponibilidad in vivo en base a esas propiedades, que son la solubilidad acuosa y la permeabilidad a través, por ejemplo, de monocapas de células CACO2, que es un modelo de epitelio intestinal. Y en base a eso clasificamos a los fármacos en 4 grupos, de los cuales los grupos 2 y 4 comprenden fármacos o moléculas que demuestran baja solubilidad acuosa. ¿Qué es baja solubilidad acuosa? 10 nanogramos mililitro, 5 miligramos mililitro, y eso depende mucho de la dosis que debo alcanzar in vivo para ejercer la actividad terapéutica. Pero aquí tenemos, por ejemplo, una tabla que discrimina desde very soluble a practically insoluble. En general, los fármacos cuando entran al mercado están descritos como poco solubles, prácticamente no solubles, pero los datos de solubilidad en general no están disponibles. Y si miramos aquí, el 50% de los fármacos aprobados, es decir, que están en el mercado, demuestran baja solubilidad, y el 70% de los nuevos candidatos a fármaco también demuestra baja solubilidad, lo cual no solo genera
dificultades en el desarrollo farmacéutico, en la formulación, sino que también tendrá un impacto en la biodisponibilidad oral, porque fármaco que no se solubiliza en los fluidos gastrointestinales no es absorbido. Y entonces, en función de estas propiedades, se han comenzado a introducir una serie de plataformas tecnológicas, y cuando digo tecnológicas podrían ser micro, nanotecnológicas. Nano es más moderno, pero no necesariamente necesitamos nano para poder mejorar esas propiedades. Y las diferentes plataformas que podemos encontrar son, por ejemplo, Pure Drug Nanoparticles, que es la reducción del tamaño del fármaco puro para aumentar el área superficial, y de allí un montón de alternativas, entre las cuales están las micelas poliméricas, de las cuales voy a hablar hoy. Y todas estas estrategias tecnológicas fueron inicialmente introducidas para mejorar las propiedades de fármacos que se encuentran en el mercado, pero lentamente comenzamos a comprender que también nos pueden ser útiles para empujar un poco esos fármacos o nuevos candidatos a fármacos con pobres propiedades biofarmacéuticas para aumentar las chances de alcanzar eventualmente la evaluación preclínica y fundamentalmente la clínica. ¿Qué es una micela polimérica? Es una estructura, en general nanoscópica, y en general la esquematizamos como una esfera, pero una micela polimérica dependiendo del balance hidrofílico hidrofóbico del polímero que la forma. ¿Sí? Aquí tenemos un polímero con una porción hidrofílica y una porción hidrofóbica que lo ponemos en contacto con agua. Hay diferentes técnicas de producción de micelas poliméricas que las voy a mencionar muy brevemente en un próximo slide. Esta estructura, estas moléculas por encima de una concentración que se denomina concentración micelar crítica, generan un autoagregado que, como mencioné, podría ser esférico, pero también con otras morfologías o formas, y de tal manera que presenta dos dominios fundamentales: una corona que es hidrofílica, que estabiliza el sistema en el medio acuoso, y podrían haber micelas también en medios no acuosos, pero fundamentalmente nos enfocamos en medios acuosos por las aplicaciones en las cuales estamos trabajando, y un dominio interno que denominamos core o núcleo, que es hidrofóbico y que es capitalizado para incorporar fármacos que tienen baja solubilidad acuosa. Para que esta estructura se genere, como lo mencioné anteriormente, tenemos que superar una concentración mínima que se denomina concentración micelar crítica. ¿Cuáles son las ventajas más destacables de las micelas poliméricas? Fundamentalmente que son estables por un periodo más o menos prolongado por encima de la concentración micelar crítica, pero cuando las diluimos no se desensamblan de manera espontánea, como el caso de las micelas convencionales. Por lo cual tenemos una ventana de tiempo que dependerá del polímero, del peso molecular, del balance hidrofílico, hidrofóbico, incluso del fármaco que está encapsulado, en el cual, por ejemplo, si nosotros inyectamos micelas poliméricas y estas micelas poliméricas son diluidas por debajo de la concentración micelar crítica en el torrente sanguíneo, aún mantenemos esta estructura por un tiempo relativamente prolongado, por lo cual el fármaco no es liberado de manera rápida al entorno biológico. En general, las micelas poliméricas emplean polietilenglicol como constituyente de la corona, lo cual las convierte en opsonizadas o relativamente invisibles para el sistema inmune, por lo cual también esto aumenta el tiempo de circulación. No son filtradas por riñón, cosa que sí ocurre con las micelas convencionales, aquellas que, por ejemplo, podemos utilizar para lavar los platos y que también se utilizan en desarrollo farmacéutico y las podemos encontrar en muchos productos. Por el tamaño que despliegan estas micelas poliméricas no se filtran por riñón, y esto también permite reciclar las micelas poliméricas en el entorno biológico y de esa manera también extender la utilidad. Y, bueno, ya lo mencioné, podemos explotarlas o capitalizarlas para incorporar diferentes tipos de fármacos. Simplemente para recordarlo, la concentración micelar crítica o CMC es crucial para poder generar este fenómeno de encapsulación. De otra manera, el fármaco o la solubilidad del fármaco no aumenta, y este es un trabajo del año 99 que desarrolló fórmulas matemáticas muy sencillas para poder discriminar la capacidad de un fármaco de un polímero para solubilizar o no un determinado fármaco.
Las técnicas de producción son muy variadas. No sé cuántos de aquí estudian ciencias farmacéuticas y si conocen, por ejemplo, las ciclodextrinas. Las técnicas de producción o de preparación de un complejo con ciclodextrina condiciona las propiedades del producto. Lo mismo ocurre con micelas poliméricas. Nosotros en general intentamos emplear esta vía que no requiere de solventes orgánicos, en la cual solubilizamos inicialmente el polímero, generamos las micelas y luego incorporamos el fármaco lentamente dentro de la micela polimérica, pero hay otras opciones que tienen que ser utilizadas eventualmente con polímeros de baja solubilidad acuosa o con fármacos de extremadamente baja solubilidad acuosa. De nuevo, el producto final tendrá propiedades diferentes en función de la técnica que yo utilice para prepararlos y tendré que diseñar mis experimentos de manera adecuada. ¿Qué copolímeros podemos encontrar comúnmente como generadores de micelas poliméricas? Bueno, voy a hablar de los primeros porque es un trabajo que ya lleva unos cuantos años y con los cuales hemos avanzado en etapas preclínicas, incluso etapas clínicas sumamente preliminares, que son aquellos que están preparados a base de poliethylene que es un equivalente del polietilenglicol, como componente hidrofílico. Como pueden ver, en la mayoría de ellos utilizamos este componente hidrofílico y diferentes componentes hidrofóbicos. En el caso de los que yo voy a mencionar más adelante, tenemos el polipropylene oxide. Aquí tenemos otras opciones. Este review es relativamente viejo, tiene aproximadamente 15 años. Tenemos otras combinaciones, diferentes fármacos que pueden ser encapsulados. La versatilidad química de los polímeros es enorme y en función de eso también la versatilidad para diseñar el polímero anfifílico que voy a utilizar para un determinado diseño o desarrollo. Uno de los pilares de nuestra investigación tiene que ver con el abordaje de enfermedades desatendidas o lo que en inglés se denomina Poverty-Related Diseases. Esta es una lista de algunas de las más prominentes: malaria, HIV/AIDS, tuberculosis. Hay otras parasitosis como la leishmaniasis y el Chagas que son tienen alta incidencia en Latinoamérica. Para dar una idea general de qué impacto tiene esto a nivel global, malaria, que es una enfermedad, una parasitosis, HIV es una enfermedad viral y tuberculosis, que son las tres más relevantes, se cobran la vida de 5 millones de personas al año. Y como vamos a ver en el avance de la presentación, en el caso de HIV estamos hablando de una enfermedad que es crónica, que es tratable y manejable y de esa manera podemos extender el tiempo de vida del paciente y la calidad de vida del paciente. Tuberculosis es una enfermedad curable y aún así representa la primera causa de muerte prevenible en el mundo. ¿Sí? Creo que aproximadamente 2,5% de las muertes a nivel global tienen que ver con tuberculosis. Durante los últimos 7-8 años hemos estado trabajando de manera bastante activa en HIV/AIDS. Aquí tienen una descripción de la primera causa de muerte en el mundo, en cada país. El color rosa tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. Roja, o color rojo o colorado, es HIV/AIDS, y el color azul o violeta es la tuberculosis. Como pueden ver, África está afectada de manera significativa por estas dos enfermedades. Por ejemplo, Sudáfrica, que es el país más desarrollado de África, tiene una expectativa de vida de entre 49 y 50 años a causa de estas dos infecciones. Y lo que está claro es que, si bien la cura es la meta final, en los últimos 30 años se ha buscado la cura, se trabaja sobre vacunas y los resultados de alguna manera han decepcionado. Y entonces hay, de alguna manera un consenso global de que la mejor opción que tenemos hoy es, por un lado, la prevención, también mediante tratamiento farmacológico, empleando determinados tratamientos de tipo local, sobre todo en mujeres, y el tratamiento. Es la mejor forma de prevenir el avance desde la fase de la infección a la fase activa de la enfermedad y también de reducir los niveles de infección entre personas de alto riesgo.
La terapia combina 3 a 4 fármacos, no voy a entrar en mayor detalle. De diferentes familias se inhibe el ciclo de replicación viral en diferentes estadios diferentes estadios, y de esa manera aumentamos la eficiencia del tratamiento. Hablamos de una administración crónica todos los días, en algunos casos varias veces al día, dependiendo del fármaco que se tenga que administrar. Altas dosis para mantener los niveles virales por debajo de los niveles detectables. Alta frecuencia, como ya lo mencioné. Y un punto que no es menor, y es que la adherencia al tratamiento tiene que estar por encima del 95%. En otras palabras, si un paciente recibe un fármaco 2 veces al día, que es lo más común, puede perder 2 dosis al mes. Imagínense esto prolongado durante 10 o más años, extrapolado a 3 o 4 fármacos. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes ha tomado un tratamiento antibiótico por 10 días y en 10 días ha perdido al menos una dosis o ha cambiado el horario de una dosis? Imagínense esto extrapolado a lo largo del tiempo. La situación de los pacientes pediátricos es aún más crítica, y de eso voy a hablar un poco más el viernes, si bien 2 de los trabajos que voy a mencionar brevemente hoy tienen que ver con el tratamiento pediátrico de enfermedades infecciosas, HIV y tuberculosis. El primer caso que nosotros abordamos como caso de alguna manera piloto hace unos cuantos años fue Favirenz, que es un fármaco pobremente soluble de clase 2, con una solubilidad de 4 microgramos mililitro, una biodisponibilidad que está entre el 40 y 45%. Para los que no están en tema, estamos hablando de que más del 50% del fármaco que se ingiere se elimina por heces y no alcanza la sangre, es decir, no es activo, no es efectivo. Hay una alta variabilidad interindividual e intraindividual, y es de primera línea, a pesar de haber sido aprobado en el año 96, es de primera línea tanto para pacientes pediátricos como para adultos. Y la única formulación pediátrica disponible a nivel mundial que no está registrada en Argentina es una formulación oleosa que provoca, o cuyo solvente provoca diarrea y pérdida de peso en un modelo preclínico de administración crónica, en ratón, y que además disminuye la biodisponibilidad un 20% respecto de una forma sólida. Es decir, que en este caso la biodisponibilidad del Favirenz está en el orden del 30%. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue comenzar a explorar el potencial de micelas poliméricas, que, como lo vamos a ver más adelante, se emplean fundamentalmente para vías parenterales, pero esta vez para la vía oral. Y en ese contexto, bueno, no voy a entrar en mayor detalle, comenzamos a trabajar con diferentes polímeros de poliethylene y polipropylene oxide, lineares, ramificados. Hemos hecho un trabajo muy extenso, modificando químicamente también el centro de estas moléculas ramificadas, estudiando la autoagregación, la interacción específicamente con Favirenz, modulando la liberación en función de la modificación del core micelar. La ventaja que tienen estos polímeros es que están disponibles comercialmente, y cuando uno quiere llegar a la clínica de manera relativamente rápida, es una ventaja respecto de polímeros experimentales. Incluso en algunos casos de los polímeros lineales, los poloxámeros, se encuentran en grado farmacéutico, es decir, que se pueden directamente emplear para desarrollo farmacéutico. Aquí un resumen muy escueto de algunos resultados. Hicimos un screening bastante amplio de diferentes derivados. Incluso no tengo todos los resultados en esta tabla, pero aumentamos la solubilidad acuosa del Favirenz por encima de las 5 o 6.000 veces, es decir, de 4 microgramos llegamos a el orden de los 30 miligramos mililitro, que es una concentración que es razonable para administrar un volumen aceptable en un paciente pediátrico, para alcanzar la dosis entre 200 y 600 miligramos en una dosis diaria. Las micelas poliméricas cargadas con Favirenz tienen tamaños por debajo de los 50 nanómetros, y por ese motivo esta suspensión micelar, que contiene 20 miligramos mililitro de fármaco en 10% de polímero, es completamente transparente al ojo, desnudo, pero cuando lo miramos debajo del TEM se pueden observar las micelas poliméricas.
Llevamos a cabo un trabajo muy extenso de caracterización físico-química, estabilidad, dilución, etc. No voy a entrar en mayores detalles, está todo el trabajo ya publicado. Y luego abordamos la evaluación preclínica. Y en ese contexto comparamos de manera sistemática las formulaciones micelares con una formulación oleosa, que es un genérico preparado en nuestro laboratorio de la formulación comercialmente disponible, como ya lo mencioné, no en Argentina, y una suspensión que podría ser una formulación extemporánea preparada en la farmacia de un hospital a partir de una formulación sólida. Y de manera consistente, las micelas poliméricas demostraron aumentos de la biodisponibilidad de entre el 50 y el 70%. ¿Esto qué implica? Que yo eventualmente puedo reducir la dosis diaria y alcanzar la misma farmacocinética con una menor cantidad de droga, lo cual va a tener también un impacto importante en el costo de la medicación y eventualmente también en el acceso de los pacientes a dicha medicación. Avanzamos un poco más y llegamos a una etapa clínica muy preliminar, y eso lo pudimos realizar con una evaluación que está compuesta por todos componentes aprobados por FDA y por EMA en Europa. Empleamos un protocolo aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, en el cual comparamos en un voluntario adulto sano una dosis de 200 miligramos, que es la dosis pediátrica inicial de Favirenz, con micelas poliméricas de una concentración 2%, es decir, 20 miligramos mililitro. Y evaluamos la farmacocinética. Como ustedes pueden ver, hay una absorción muchísimo más acelerada. ¿Sí? El tiempo al máximo en este caso fue del orden de 1 hora respecto a 3 horas de la cápsula. La concentración máxima se casi triplicó y el área bajo la curva dentro de las 24 horas aumentó aproximadamente un 50%. Con estos resultados y todo el trabajo preclínico que realizamos previamente, preparamos un nuevo protocolo, esta vez para evaluar o comparar estas dos formulaciones en 12 voluntarios adultos sanos, que fue aprobado por la Agencia Regulatoria Argentina, el ANMAT, y a partir de allí los estudios de alguna manera se congelaron por motivos burocráticos. Y eso es, quiero agregar un comentario que seguramente repercutirá o les sonará conocido a algún investigador colombiano. Innovación para llegar a la clínica en países que no están acostumbrados a innovar implica también, y lo digo con una palabra clara, lidiar con la agencia regulatoria y con los agentes evaluadores de los protocolos que no entienden qué es lo que uno está haciendo. Y ese fue el principal problema por el cual, si bien el protocolo se aprobó, la agencia que iba a sponsorear el estudio finalmente no lo sponsoreó. Abordamos también aspectos secundarios de la administración de los fármacos, como por ejemplo la interacción con proteínas ABC, que son proteínas de transmembrana que utilizan ATP como fuente de energía para bombear, expulsar fármacos en dirección vasolateral apical, es decir, el fármaco se absorbe y estas bombas lo que hacen es expulsarlo. Y podríamos decir que todo fármaco tiene interacción con alguna bomba, hay por lo menos 45 descritas. Las más comunes son la glicoproteína P o PGP y la Breast Cancer Resistance Protein o BCRP, que en este caso interacciona con el Favirenz en el intestino delgado y que por ese motivo también disminuye la biodisponibilidad de fármacos. Y es un mecanismo también de resistencia a fármacos en el caso de antitumorales. Entonces, sabiendo de la actividad de algunos polímeros ampifílicos, la actividad inhibitoria de algunos polímeros ampifílicos sobre estos transportadores, hicimos algunos trabajos en colaboración con Carmen Álvarez Lorenzo, creo que prácticamente todos en la red Rimadel han colaborado de alguna medida con Carmen y también es una pena que Carmen no pueda estar porque es el último año de la red.
Carmen está coordinando la red y de alguna manera la idea de la red surgió en los pasillos de la Universidad de Santiago en alguna de mis visitas allá por el año 2008-2009. Y entonces hemos estudiado, por ejemplo, la inhibición de PGP en monocapas de CACO2 por parte de diferentes poloxaminas, y también algún trabajo que hemos hecho en Buenos Aires, también en colaboración con un grupo en la Facultad de Medicina. Hemos estudiado la interacción de estos polímeros con PGP en otras líneas celulares, BCRP, donde demostramos que algunos polímeros inhiben específicamente BCRP, y también demostramos que reducen la expresión de BCRP, por lo cual la cantidad de BCRP disponible en determinadas células en presencia de estos polímeros también disminuye. Entonces, capitalizando esas propiedades de algunos de estos polímeros que además de formar micelas poliméricas inhiben estos transportadores, diseñamos micelas mixtas. Esto también habla de la versatilidad del desarrollo de micelas poliméricas, combinando un polímero hidrofílico sin actividad inhibitoria y uno que no solo aumenta la encapsulación de fabines, pero que además inhibe la actividad de estos transportadores. No voy a entrar en mayores detalles de cómo caracterizamos estas micelas mixtas, pero la incorporación de este polímero aumentó aún más la biodisponibilidad del fármaco en sangre respecto de micelas poliméricas que no lo contenían. Otra enfermedad que nos interesó particularmente es tuberculosis. Ya lo mencioné. La tuberculosis estándar, es decir, la que no es resistente a fármacos, es curable. El tratamiento lleva 6 a 9 meses, pero el mayor problema es que los pacientes después de 2 meses sienten mejoría, abandonan el tratamiento y recurren con cepas que son resistentes, y eso implica que el tratamiento después es muchísimo más complicado si directamente hay tratamiento, porque en algunos casos de extremadamente resistente no hay tratamiento. Esta es la combinación que se utiliza para el tratamiento de la tuberculosis estándar, y estos son los fármacos de segunda línea. Son más costosos, menos efectivos, mayores efectos adversos, y el tratamiento, como ya lo mencioné, lleva por lo menos 2 años. Hay un alto interés en desarrollar formulaciones farmacéuticas que mejoren la calidad del tratamiento de la tuberculosis, aún sin acortarlo, mejorando la calidad de vida del paciente durante el mismo. Esta es la situación de los pacientes pediátricos. Prácticamente no existen formulaciones pediátricas líquidas para el tratamiento de tuberculosis, y aún menos lo que denominamos fixed dose combinations, que son combinaciones de 2 o más fármacos que están diseñados para facilitar la administración. Es decir, en lugar de tomar 2 fármacos separados, los combino en una formulación y la toma es única. Y en ese contexto decidimos abordar las desventajas biofarmacéuticas de rifampicina. En la literatura, de alguna manera se dice o se establece que las micelas poliméricas pueden ser útiles para no solo aumentar la solubilidad de un fármaco, sino también para estabilizarlo en un medio que es agresivo y que puede degradarlo. Y el modelo de rifampicina era interesante desde el punto de vista del estudio de micelas poliméricas, porque además de ser un fármaco relativamente poco soluble, y cuando se menciona borderline class 2, esto tiene que ver con que algunos investigadores han sugerido su reclasificación en clase 4, es decir, baja solubilidad y baja permeabilidad. No solo eso, sino que además la rifampicina se degrada en el medio gástrico a un derivado que no es absorbido, por lo cual no tiene actividad antituberculosis. Y esta vía de degradación está acelerada en presencia de isoniazida, que es un segundo fármaco antituberculoso de primera línea que es soluble en agua y se coadministra en fixed dose combinations con rifampicina. Es decir, por un lado tenemos los guidelines de la Organización Mundial de la Salud y todas las agencias de salud europeas y de Norteamérica, y también por adopción las de los países emergentes, de coadministrar estos 2 fármacos. Por otro lado, este fármaco cataliza la degradación de la rifampicina, y la consecuencia es que la biodisponibilidad decrece de manera significativa. Entonces lo que hicimos fue empezar a explorar micelas poliméricas para encapsular la rifampicina, y el comienzo no fue fácil porque la rifampicina es una molécula voluminosa,
peso molecular relativamente elevado, anfotérica y ampifílica, no le falta absolutamente nada. Para lo cual, en lugar de utilizar las micelas poliméricas que empleamos para Favirenz, rediseñamos las micelas poliméricas y generamos lo que se denominan flower-like polymeric micelles, que ustedes se pueden imaginar por qué se llaman flower-like, pero nosotros no la utilizamos porque parecen flores, sino simplemente porque, debido a que el bloque hidrofílico está en el centro y los bloques hidrofóbicos están en los extremos, estas moléculas tienen que plegarse para agregarse, lo cual genera un núcleo micelar de mayor tamaño, de mayor volumen, que nos permite incorporar eventualmente moléculas más voluminosas como paclitaxel, docetaxel y como nosotros pudimos demostrar también rifampicina. Aumentamos la solubilidad de manera modesta, 5 veces. That's enough. Y después de hacer un extenso trabajo de caracterización físico-química, de desarrollar un sistema de liofilización para poder estabilizar estas micelas físicamente porque son inestables en suspensión, es decir, a lo largo de 1 o 2 días estas micelas se aglutinan y precipitan por generar estructuras de mayor tamaño. Comenzamos a explorar las propiedades en ratas y las comparamos con una suspensión codificada por la farmacopea de Estados Unidos y empleamos tanto rifampicina sola como su combinación con isoniazida. La dosis creo que son 10 miligramos kilo. La relación rifampicina y isoniazida aquí es la combinación, es una relación en peso que es terapéuticamente relevante, que se emplea en la clínica. Bueno, en esta gráfica ustedes ya se pueden imaginar, aquí tenemos la suspensión y aquí tenemos un grupo de micelas poliméricas. La comparación además agregó no solo las micelas poliméricas frescas, es decir, preparadas y administradas, sino también micelas poliméricas que fueron liofilizadas. ¿Por qué? Porque la liofilización incluye la incorporación de un crioprotector, que es un azúcar. Y este azúcar modifica la cinética de liberación de la rifampicina desde el núcleo micelar. Y nosotros en ensayos in vitro demostramos que la degradación está asociada íntimamente con la liberación. Es decir, la rifampicina que se libera es aquella que se degrada y la que permanece dentro de la micela permanece de alguna manera intacta. Entonces, en base a ello, también tuvimos que caracterizar las micelas liofilizadas. Básicamente, aumentamos la biodisponibilidad de rifampicina por incorporar dentro de las micelas sin isoniazida entre 1.8 y 2.2 veces. La biodisponibilidad, es decir, más del doble. Y por la incorporación de isoniazida en la combinación, la caída es tan drástica de la biodisponibilidad, a menos del 50%, que la incorporación dentro de micelas poliméricas nos lleva a que el aumento de la biodisponibilidad esté entre 2.2 para el caso de las 2.2 veces para las micelas liofilizadas, hasta 3.3 veces para las micelas que son frescas. Es decir, que ahora nosotros estamos abocados a mejorar la etapa de secado de estas micelas poliméricas para eventualmente reducir la cantidad o eliminar el crioprotector y acercar la farmacocinética de estas micelas a las micelas que son frescas. Es decir, la plataforma se puede utilizar para desarrollar una formulación extemporánea líquida que combine ambos fármacos y que pueda ser administrado en pacientes pediátricos. Respecto del impacto en el costo y en el acceso de los pacientes a la medicación, rifampicina es un fármaco extremadamente antiguo o viejo. De hecho, la combinación que se utiliza hoy se utiliza desde el año 1965. Pero eventualmente una plataforma que uno desarrolla empleando un fármaco puede ser extrapolada a otro fármaco, y hay fármacos antituberculosos que se utilizan hoy para el tratamiento de las formas extremadamente resistentes y cuyo tratamiento está en el orden de los $30.000 mensuales. Por lo cual, si yo pudiera... 7 minutos. Ok. Es un 1. ¿Es un 1? Ok. Bueno. Haré un promedio entre 1 y 7. Eventualmente reducir la dosis de un fármaco de tal costo en un 20-30% reduce el costo del tratamiento de una manera
notable y también aumentaría el acceso de los pacientes en los países más afectados, que, dicho sea de paso, el acceso a medicación de última generación es relativamente limitada. Bueno, voy a empezar a correr un poco. Otra característica de las micelas poliméricas es que pueden ser utilizadas para direccionar fármacos, tanto direccionarlos de manera pasiva en tumores altamente vascularizados por la presencia de fenestraciones en la vascularización imperfecta. Esto permite que las nanoestructuras se vayan acumulando y no es una característica exclusiva de las micelas poliméricas, pero las micelas poliméricas también pueden acumularse a través del Enhanced Permeation and Retention Effect, o podemos también llevar a cabo targeting activo mediante la modificación de la superficie con diferentes tipos de ligandos que sean reconocidos por diferentes tipos de receptores. Yo, de alguna manera, en un trabajo que hicimos bastante recientemente para administrar micelas poliméricas cargadas con efavirenz de manera intranasal y hacer direccionamiento de antirretrovirales a cerebro para eventualmente abordar la infección en el sistema nervioso central, que es algo que no es abordado por la terapia oral. De alguna manera definí esto como targeting o direccionamiento anatómico, porque en este caso lo que estamos aprovechando es una vía exclusiva entre la mucosa nasal y el cerebro que bypassea la barrera hematoencefálica, que es el principal componente que impide el pasaje de todo tipo de fármacos al sistema nervioso central. Otra parte del trabajo que estamos llevando a cabo es, por ejemplo, modificar los formadores de micelas poliméricas con azúcares. Y los azúcares lo que tienen es la capacidad de ser reconocidos, por ejemplo, por lectinas, que son receptores presentes en diferentes células fagocíticas como macrófagos y otras células en el hígado. Y esto nos permitiría hacer targeting tanto por vía oral al sistema inmune del tracto gastrointestinal como al sistema inmune, por ejemplo, también por las vías intranasal y por la incorporación, por ejemplo, de una molécula de glucosa en cada extremo de una molécula ampifílica lineal. Lo que logramos hacer es estabilizar las micelas poliméricas y reducir la concentración micelar crítica de manera significativa, ¿sí? Tanto a 25 como a 37 grados. Aumentar la capacidad de encapsulación de otro fármaco antirretroviral que es Gold Standard, que está como última generación, que es el darunavir. Y también demostrar la aglutinación empleando una lectina soluble, en este caso de origen vegetal, que es la concanavalina. Y también estamos comenzando a emplear el NanoSite, que es un equipamiento relativamente novedoso para caracterizar estas estructuras. En este caso el video, por lo que veo, no funciona, pero bueno, uno puede analizar el movimiento browniano, cuantificar el número de nanopartículas por volumen y de esa manera también definir la carga de fármaco per nanopartícula. Y eso también es relevante desde el punto de vista farmacéutico, desde el punto de vista de la reproducibilidad. Y también, eventualmente, estamos interesados en desarrollar nuevas técnicas para evaluar mucoadhesión empleando esta tecnología que hemos adquirido en el laboratorio del Technion. Bajamos a la realidad. Estos son los productos que están en fases clínicas avanzadas, todos ellos para el tratamiento del cáncer. Explotan o capitalizan diferentes propiedades de micelas poliméricas, que ya mencioné todos hoy, y todos por vía parenteral. De ahí el interés de explotar una tecnología que puede ser relevante para otras vías de administración, pero para lo cual uno tiene que, de alguna manera, mejorarlas. Las mayores desventajas de micelas poliméricas tienen que ver con el desensamblado en dilución y la interacción limitada con tejidos mucosales como el tracto gastrointestinal, nasal, ocular, etc. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente. Son estrategias de estabilización de micelas poliméricas que no son relevantes. Nosotros estamos trabajando sobre estrategias un poco más novedosas y que permiten la incorporación del fármaco y emplear químicas que no pongan en riesgo la integridad de dicho fármaco. Y también estamos trabajando sobre el desarrollo de micelas poliméricas mucoadhesivas. En este caso es un trabajo que comenzamos a hacer con el grupo de Emilio Bucio, que tampoco está y forma parte de la red de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual estamos llevando a cabo grafting de diferentes bloques hidrofóbicos en polisacáridos. En este caso estamos empleando quitosano, que es uno de los polisacáridos más relevantes desde el punto de vista de mucoadhesión. En este trabajo empleamos
PolyNiPAM como componente hidrofóbico y radiación gamma que se llevó a cabo en la UNAM. Bueno, sintetizamos diferentes polímeros, no voy a entrar en mayor detalle por cuestiones de tiempo. Aquí pueden ver las micelas. En este caso, incluso hasta por TEM pudimos distinguir entre el núcleo micelar y la corona. Y, por ejemplo, hemos estudiado la mucoadhesión con mucina en solución y determinado la CMC, etc. Y también hemos estudiado la encapsulación de indinavir, que es un fármaco modelo de la familia de los inhibidores de proteasa, que ya se ha dejado de emplear en la clínica, pero que sirve como modelo. De ahí también el trabajo que llevamos a cabo con Paulo en Unicamp. Y que por medio de empleo de este tipo de micelas poliméricas uno puede pasar de niveles de solubilización del doble, empleando micelas poliméricas convencionales como las poloxaminas o los poloxámeros, a niveles de 20 o 25 veces, que no son todavía, digamos, un resultado ultimativo, pero que son prometedores respecto de lo que tuvimos anteriormente, y que eventualmente serán transferidas a fármacos más relevantes desde el punto de vista clínico. También hemos modificado micelas poliméricas flower-like con un componente que es reconocido por lectinas y un componente que confiere mucoadhesión, y esto tiene que ver no con administración oral, sino con administración inhalatoria para hacer targeting de antituberculosos a macrófagos por vía inhalatoria. Y este es un trabajo que hicimos en colaboración con Bruno Sarmento de la Universidad de Porto. Y para concluir, un sumario de lo que discutí hasta el momento. Tenemos en manos una plataforma que es valiosa por su versatilidad y por la capacidad de diseñar las moléculas en base a los fármacos y las aplicaciones, pero aún queda pendiente desarrollar micelas poliméricas que tengan una interacción más estrecha con mucosas. Tenemos que trabajar también para sostener la liberación, para lo cual deberemos adicionar modificaciones adicionales. Y también podemos emplearlas para otras vías de administración. Yo presenté trabajo sobre intranasal, algo sobre inhalatoria, pero también hemos trabajado en administración ocular y también administración tópica. Finalmente, agradecer a mis estudiantes en Buenos Aires, mis 4 estudiantes en el Technion, colaboradores, creo que no me olvido de ninguno, al menos no de los que están presentes. También tengo unos cuantos colaboradores en la Universidad de Buenos Aires, agencias de financiación, Rimadel CITED y la acción Marie Curie, que está financiando mi reinserción en Israel, que forma parte o es estado asociado a la Comunidad Europea. Gracias por la atención y estoy seguro que no tenemos tiempo para preguntas, pero eventualmente estaré aquí hasta fin de semana, así que si tienen alguna consulta podemos discutirla en privado. Gracias.